todo su ser, en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, unque sus labios, su mente, su conciencia, subconsciencia, inconsciencia, sus manos, sus pies, todo su ser, y que sea un instrumento, un portador, Señor, de tu voz en estos momentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, mi hermano. Tomen asiento, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? Yo le llamo diosidencias, ¿no? El hermano está hablando del amor entre nosotros como hermanos, y precisamente eso es lo que quiero compartirles hoy. Aleluya. El tema de este mensaje es Dios es amor. Vamos a leer una cita, la tengo aquí escrita, primera de Juan 4:16. Rápidamente, que no tenga. Primera de Juan 4:16. Amén. Si le puede dar lectura. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Pero vamos ahora a entender a qué se refiere, qué entendemos nosotros por amor, qué es el amor. Vámonos a algunas definiciones de una manera científica, y dice que el amor es la afinidad entre personas dividido en diferentes formas según las ideologías y puntos de vista de cada lugar. Se interpreta como un sentimiento relacionado como el apego o el afecto, teniendo como resultado emociones y experiencias. En el contexto filosófico dice que es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. El amor, en sus diversas formas, actúa como un facilitador de relaciones interpersonales. Y la ciencia, textual como lo dice, el amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos. Entonces concretamos que el amor existe en dos formas: el amor altruista, que es un amor incondicional, y el amor egoísta, que es el amor a uno mismo. Entonces tenemos que ir entendiendo poco a poco de qué manera nosotros conocemos al amor, para poder decir entonces cómo es que Dios nos va a amar a nosotros, cómo es que nosotros vamos a entender o cómo vamos a recibir el amor de Dios si primeramente no entendemos qué es el amor en concepto como el amor. Vamos a ver, ahorita le di unos términos en cuestión a lo secular, en cuestión a un diccionario, para que entendamos después, posteriormente, Dios a qué se refiere con el amor. Hay un versículo muy extenso que habla del amor en Corintios 13, ¿no? Es muy extensa esa parte en la que define completamente cómo Dios mira al amor y cómo es que Dios nos da a entender el amor para con nosotros. Muy a menudo, dice aquí, las personas disfrazan su comportamiento egoísta del altruismo, lo que conocemos como la hipocresía. Vamos a una parte de la Biblia para que corroboremos esta parte. Romanos 12, versículos 9 y 10. Si me acompañan. Quien lo tenga, si se pudiera poner de pie para darle lectura. 12, versículos 9 y 10. Amén.
Adelante, hermano. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Otra versión. 12, versículos 9 y 10. Adelante. Se amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense, siempre. Amén. Aquí tengo, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amén, amén. Aquí en mi versión dice Reina Valera, el amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, en esta versión de las Américas dice el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. A eso se refiere Dios cuando Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. Él lo dio sin fingir, sin un contexto de que espero algo que me des. Entonces el amor que nosotros debemos de entender es ese tipo de amor. No el amor que podamos tenerle a nuestros hijos, o el amor que podamos tenerle a un amigo o a un padre, sino ese amor con el que Dios nos está mostrando. A veces nosotros como hermanos, decía el pastor, y es cierto, yo pocas veces y contadas son las ocasiones en las que si alguien me pregunta a mí, oye, tú eres cristiano, yo le digo, híjole, es que eso de ser cristiano es algo complicado. Complicado para yo decir soy cristiano como tal, porque decir soy cristiano es soy seguidor de Cristo. Y decir soy cristiano es soy seguidor de sus aflicciones, de sus dolores. Soy seguidor de sus ofensas que Él recibió, de los látigos que Él recibió. Soy seguidor de todas esas maldiciones que la gente le dio. Entonces decir yo soy seguidor de Cristo es complicado porque yo no acepto a veces que me ofendan. Yo no acepto a veces que me digan una mala palabra o que me pongan una cara. Entonces yo no puedo decirme ser cristiano porque no estoy dispuesto a lo que dice mi pastor. No estoy dispuesto a pagar ese precio. El precio de decir, sí, no hay problema, oféndeme, grítame, dime que no sirvo para nada, dime que soy lo que quieras. Para eso vino el Señor Jesús. Para ser maltratado, para ser humillado. Amén. Para cumplir la ley, ¿no? Decía, ¿no? Entonces, vamos a entender en otro contexto la definición en hebreo del amor es ahava. Ahava rabá dice que es el amor abundante. Entonces, nosotros debemos de entender esa abundancia de ese amor que nosotros nos debemos de complementar, ¿no? Dice aquí, voy a leer yo rápidamente esta parte, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, el amor no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora díganme ustedes, hermanos, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos tenemos esta clase de amor? ¿Cuántos realmente de nosotros estamos dispuestos a ser pacientes? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser generosos, ser bondadosos? ¿Cuántos no tenemos envidia? Muchos de nosotros decimos, es que yo envidio, pero es envidia de la buena, ¿no? O sea, no es una envidia con malicia, pero al final de cuentas es un sentimiento que no va acorde, porque cada Dios le da a cada uno conforme a sus obras. Cada uno tiene lo que necesita, no tiene ni más ni menos. Dios no te va a dar más allá de lo que no puedas soportar. Entonces, ¿quién de nosotros no es arrogante? No se porta indecorosamente. O sea, realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos ese amor? Aquí, este lugar, esta iglesia me agrada mucho, porque somos pocos.
Y por esa pequeña cantidad que somos, nosotros podemos interpretar realmente cómo es cada uno de nosotros. Porque nos conocemos a cada uno de los hermanos. Si fuéramos una iglesia de 500 gentes, estoy seguro que sucedería lo que dice aquí la Biblia. Habría un fingimiento, ¿no? Yo creo que llegaríamos y conoceríamos a tanta gente que después saludaríamos por saludar. Ah, sí, hola hermano, y se acabó. En la iglesia donde yo estaba había alrededor de 100 gentes, 200 gentes en ocasiones. Y era tanta la gente que a veces yo no conocía ni a la mitad. Conocía a los servidores porque eran los que están al frente y no conoces a nadie más. Pero yo les preguntaba, oye hermano, ¿y tú dónde vives? No, pues yo vivo en tal lugar. Ah, ok, ¿sabes dónde vivo yo? No sé quién eres. Oye, pues yo llevo 2 años viniendo aquí a esta iglesia. No, pues es que no te conocía, no te había visto. Entonces entiendo que muchas veces vamos, lo que decía el pastor, vamos y nos sentamos esperando solamente recibir, pero no dar nada a cambio. El amor es ser bondadoso, es ser generoso. Eso es dar amor. Adelante. Es que a veces aceptamos la comunicación y a veces no. Porque si hubiera comunicación entre hijos de Dios, tendríamos ahora sí que comunicación, ¿no? Yo tuviera ese deseo de tener amor con mi hermano, de hacer mi amor, cómo te sientes. Pues debería yo preguntarle, ¿no? Oye, su dirección, dónde vives. Podemos ir a tomarnos un café por ahí para predicar nuestro sentir, ¿no? Para conocernos. Pero pues no lo hacemos porque somos bastantes. Es como dicen, ¿no? Es amor fingido, porque por decir aquí nos tratamos como hermanos, pero a veces en la calle no nos conocemos, o sea, aunque nos conozcamos aquí, como dices tú, en la calle ni un saludo. Hola hermano, ¿cómo estás? O sea, ese es amor fingido aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia nos vemos como hermanos y nos tratamos como hermanos, pero ya saliendo a la calle, si te vi, pues ni me acuerdo. Vamos a hacer un pequeño examen rápidamente. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes, estando aún en la calle, si algún hermano les habla o les conoce, cuántos de ustedes le dicen Dios te bendice, hermano? Levanten la mano rápidamente. Pues hasta ahorita yo no me he encontrado ni uno. No, hablo de encontrarse. Que tú veas en la calle algún hermano o que tú sepas que él es conocedor de Dios y que tú le veas y que tú le despidas y le digas Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor sea contigo. Pues hasta ahorita. Entonces rápidamente, a ver, levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros? No exactamente que sea conocedor de Dios, o sea, no. O sea, me refiero a que sea evidente que tú conoces de Dios y que tú derramas ese amor que Dios nos da a nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de practicar. Por eso dice que el amor sea sin fingimientos. Lo mismo que eres aquí, es lo mismo que tienes que ser allá afuera. Amén. Y lo mismo que como te comportas aquí, debes de comportarte allá afuera. La gente que a mí me conoce, la gente que me ve en la calle, la gente que sabe cómo soy, así como soy aquí, estoy en mi casa, soy en la calle, soy con mis hermanos, soy con mis hermanos en el Evangelio. Así soy con toda la gente. Los veo y hay veces que los veo, pero mi mente está distraída y no los ubico, pero si reacciono, hermano, a lo lejos, Dios le bendiga. Y eso es lo que tratamos, porque es practicar ese amor. El amor se va practicando todos los días. El amor diariamente tiene uno que ejecutarlo. Yo diariamente a mis hijos les digo, hijo, te amo mucho, que Dios te bendiga. Yo a mis hijos les pregunto, hijo, ¿tú me amas a mí? Él me dice, sí, yo te amo. ¿Cómo me amas tú, hijo? Explícame tú, ¿cómo entiendes tú el amor? Yo te amo, papá, porque tú eres bueno conmigo. Porque tú me das lo que yo necesito. Porque me corriges, me lo ha dicho mi hijo, porque me corriges cuando hago las cosas mal. Entonces, cuando yo estoy escuchando a mis hijos, estoy entendiendo que ellos están comprendiendo lo que Dios hace con nosotros. Cómo Dios nos ama a nosotros. Esa es la misma interpretación que yo le doy a mis hijos. Ese amor con el que Dios nos ama. Yo les voy a decir, yo no he sido, antes de esto, yo no he sido una muy buena persona. Tal vez el pastor conozca un poco de mi vida. Tal vez ustedes no conozcan de mi vida, tal vez ustedes no sepan lo que yo fui o lo que soy hoy.
Antes yo tuve problemas, fui alcohólico, fui drogadicto, anduve en la calle, tal vez robé, tal vez maltraté gente, tal vez hice muchas cosas de las cuales no me siento satisfecho hoy, o no siento que haya sido algo bueno. Pero entonces entiendo que el amor de Dios es bueno para con nosotros. Cuando yo estaba en aquel tiempo, yo tenía el dinero a la mano, era muy fácil. Dicen que para lo malo el dinero se presta, ¿no? Entonces yo en esos tiempos ganaba muy bien, pero yo no sabía lo que era eso. Mis padres en su desesperación buscaron todos los medios. Y hasta la última gota yo creo que de todo su esfuerzo derramaron para que yo cambiara mi vida. Una ocasión recuerdo me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Es que me sentaron mis padres, no son de afecto, mis padres no abrazan, no dan besos, ni siquiera te dicen te quiero, no. Para ellos esas palabras no existen porque nunca las recibieron en su niñez. Entonces se sientan mis padres y me dicen, hijo, pero tú sabes que te amamos mucho. Y yo estaba escuchándolos, me abrazaron, me dieron un beso y me dijeron, te amo mucho, te quiero mucho, me preocupa tu vida. Yo, carente de todo eso, les dije, pero es que eso yo ya no lo necesito. Porque yo tengo las drogas, que es lo que me satisface. Esa parte que ustedes no me supieron dar. Ahorita yo ya no quiero de su amor, no lo necesito, porque yo lo necesitaba antes, no ahorita. Pero yo les dije, pero no se preocupen, papá, mamá, no se preocupen, porque esto que tengo hoy, yo sé que no va a durar toda la vida. Yo sé que va a llegar algo específicamente que me va a hacer entender, que me va a hacer cambiar mi dirección, me va a hacer comprender que esta vida que estoy llevando no es la correcta. Posteriormente, algunos años, no fue inmediatamente, algunos años después, conocí a Dios. Entendí el amor de Dios. Entendí que el amor de Dios no era simplemente el decir, ¿sabes qué? Pasa aquí al frente, haz una oración, recibe a Cristo, y Cristo está en tu corazón, y ahora de aquí en adelante eres salvo. Es como cuando llegas a la escuela y la salvación la tienes, ¿no? Pero es como cuando llegas a la escuela, tú llegando a la escuela, tu primer día de clases, tú tienes 10. Y no tienes 0, no estás reprobado. Tú tienes 10, pero tu constancia, tu esfuerzo es lo que va a conservar ese 10. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando Dios te da la salvación es por amor, pero esa salvación que Dios te da es un 10 para ti. Día a día tienes que esforzarte. Día a día, así como el Hijo complace al Padre para encontrar la satisfacción y su favor del Padre, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar ese favor de Dios. Debemos de buscar ese amor de Dios. Dios te lo da y Dios nos los da a nosotros, pero nosotros debemos de buscarlo constantemente, lo que dice el pastor. Amén. O sea, no solamente recibir la letra y decir, Dios es amor y Dios te ama, sino buscar, ¿por qué Dios me ama? O sea, ¿por qué me he hecho acreedor de su amor? La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces todos nosotros ahora podemos recibir de ese amor. ¿Qué requisitos en aquellos tiempos para los judíos, para los pueblos de Israel, había para que conocieras tú de Dios? Decía que nadie podía ver a Dios. Lo que en la ocasión pasada veíamos. Ahora todos tenemos acceso a eso, con mayor libertad. Vamos a ver cómo Dios nos ama, ¿no? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro apartado, otro versículo dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando refiere a pecadores, se refiere a que somos pecadores intencionalmente. Pecados que nosotros sabemos que no se deben de hacer, o cosas que nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Y aún a pesar de eso, nosotros nos atrevimos a pecar. ¿Sí? Yo apenas en estos días que estaba tratando de entender este mensaje, porque yo a veces, mi esposa me dice, y yo creo que tiene toda la razón, a veces me dices que yo creo que como que tú eres de piedra, como que no sientes nada. Y yo creo que en parte tiene razón mi esposa, porque hay muchas de las cosas que yo vivo, y si mi hijo se cae y se corta, yo le digo, es que esa es la consecuencia, hijo. O sea,
tú ibas encausado, no tuviste precaución, pues te accidentaste, o sea, no hay otro remedio. Yo no soy de los padres que llega y le van, ay hijo, ¿qué tienes? No. Una ocasión mi hijo casi se vuela un dedo por la bicicleta. Y yo cuando lo vi, yo le dije, ay hijo, vamos al doctor pues. No. Y mi hijo me decía, oye papá, es que me duele mucho. Y te va a doler más, hijo. Porque cuando lleguemos al doctor, el doctor te va a revisar la herida, la va a agarrar, te va a doler mucho. Cuando lleguemos el doctor te va a poner anestesia. La anestesia duele mucho cuando va entrando. Pero eso sí te puedo asegurar una cosa. Cuando entre la anestesia te va a dejar de doler. Ya no me va a doler, ya no te va a doler, hijo. Pero cuando se pase la anestesia, y si tú no tienes cuidado, te va a doler aún más todavía que al principio. Porque te van a coser, porque un hilo se puede atorar, se te puede jalar, te va a doler mucho. Así es que yo no te voy a mentir lo que decía el pastor. El primer paso es difícil, pero los que siguen son dolorosos. Entonces, Dios no te miente, Dios no te engaña, Dios no te dice, este camino es fácil, ¿no? Si fuera fácil, ¿para qué te pide tomar tu cruz? ¿Para qué te pide negarte a ti mismo? Si fuera algo sencillo, solamente diría, pues tú cree. Y ya. Pero aún creyendo no es nada fácil. Porque dice que creer es tener fe. Y tener fe sin obras es como no hacer nada, es como no tener nada. Amén. Y la Biblia dice, dice en Corintios, si yo tuviera todo el amor, si yo tuviera toda la fe que pudiera trasladar una montaña, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿con qué amor nosotros vamos a entender que Dios nos ama? Con el mismo amor que tenemos a nuestros padres. Cada uno de nosotros como padres entendemos el amor de diferentes formas. Yo no soy un padre muy apapachador, por así decirlo. Yo no soy de los padres que ven hijo y si llegan tiempos, yo le digo a mi esposa, yo tengo eso en mi mente, hay tiempos. La Biblia dice hay tiempos para amar, tiempos para odiar, tiempos para edificar, para derribar lo edificado. Yo manejo esos tiempos, ¿sabes qué? Llego del trabajo, yo le digo a mi vida, hoy es tiempo de comer, ¿no? En la ocasión pasada, fui a trabajar y me dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Me fue bien, es que fue un tiempo. Y me dice, un tiempo, sí. Un tiempo de machucones, porque todo el día me estuve machucando los dedos. Y me corté, y se me cayó una piedra, y me dio un macetazo en la mano, y me dio un martillazo en el dedo, y me reventé mi dedito, y me marqué mi uñita. O sea, hoy fue un tiempo. Pero de ahí en fuera, todo estuvo bien. Todas las cosas, todas las aflicciones que hemos tenido nosotros, o que tenemos todos los días, son por el amor de Dios. El amor de Dios se perfecciona, dice la Biblia, que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Él le entregó a su Hijo por amor para nosotros. Amén. Pero ese amor con el que Él lo entregó se perfecciona en nosotros. Que aún nosotros, siendo pecadores, Dios nos sigue amando y nos va a perfeccionar. ¿Cómo va a perfeccionarnos Dios? Pues tiene que primero quitarnos todo lo que sabemos que nos estorba. ¿Y qué nos estorba? Pues nos estorba a veces la incredulidad, a veces la indiferencia, a veces la falta de entendimiento, no de que seamos tontos, sino la falta de apertura para que recibamos. A veces no miramos las cosas como Dios las mira. A veces miramos que lo que nos sucede es simplemente porque algo hicimos mal. Pero a veces no entendemos que el amor de Dios nos los muestra. A veces no entendemos que lo que sucede es porque tenemos que entender un mensaje de Dios. Si alguien se enferma y cae en cama, nosotros miramos es que se enfermó y nos afligimos, pero no entendemos por qué. Tenemos que empezar a mirar. Mi hija, para los que no la han conocido, la conocerán, ustedes ya la conocieron, llegó a mi casa porque estaba enferma. Yo no la veo enferma. Yo me senté con ella, platiqué con mi esposa y le dije, yo no creo que esté enferma. Yo creo que más bien algo más sucede ahí. Platicando con mi hija, entendimos que lo único que sucedió fue que hizo un coraje y le vinieron dolores, ¿no? Entonces, yo a mi esposa le he dicho, para mí dice la Biblia que te puedes enojar, pero no puedes pecar.
Y para mí el pecar es cuando ya directamente daña a tu cuerpo, ¿no? Dice que el pecado es muerte, ¿no? Entonces cuando ya algo afecta directamente a tu cuerpo, entonces ya estás pecando. Puedes enojarte, sí, pero entonces Dios se ha enojado, Dios se ha irritado con nosotros. Pero aún en su irritación dice que Él nos soporta. Aún a pesar de todo, por eso Dios pide, sopórtense unos a otros en amor. O sea, a veces no seremos los mejores hermanos del mundo. Trataremos de ser los mejores hermanos. Pero para eso es importante que entendamos que el amor de Dios debe de ser para nosotros sin fingimientos entre nosotros. Las comunidades, las primeras iglesias, tenían todo en común, absolutamente todo. Dice que cuenta el libro de los Hechos, que llegaba un tiempo en el que vendían todo lo que tenían y lo repartían entre todos según las necesidades. Entonces, nosotros debemos de entender, decía el pastor, nosotros decimos amar a la hermana, decimos amarnos entre nosotros, pero no, pues no se ve manifiesto, o no se ve en una figura palpable ese amor. Pues ahí entra la palabra, ¿no? Te quiero, pero no te amo. Pero ¿qué es el querer? O sea, es que nosotros malinterpretamos el concepto de querer como un sentimiento, y no es un sentimiento. El querer en su palabra textual es tener. Yo quiero la silla, la tienes. ¿Me explico? O sea, no es un sentimiento como tal. Estamos expresando en un contexto de posesión. Entonces, el decir yo te amo, hermana, yo te amo, hermano, es decir, yo te amo tal y como tú seas, porque Dios te amó a ti primero. Amén. Por eso te amo yo. Porque si Dios a mí me amó primero, dice que nosotros tenemos el conocimiento del amor porque Dios nos ama, pero Dios nos amó primero a nosotros, porque entregó a su Hijo. Primeramente Él nos amó. Entonces nosotros debemos de entender, no podemos decir directamente yo te quiero pero no te amo, porque no estamos haciendo lo correcto. Dios te amó a ti siendo pecador, pero Él no quería tu pecado, pero Dios te amó a ti primeramente. Entonces esa es la parte en la que Dios te expresa. No finjas tu amor, o sea, no lo finjas. O sea, no puedes querer el pecado de la persona, no, eso es algo que no puedes, pero no, porque debes de aborrecer lo malo. Aborrecer, la palabra aborrecer es querer menos, o sea, no quieras más al pecado y quiere más o ama más a esa persona. Entonces, cuando nosotros entendemos ese amor, podemos acercarnos con cualquiera aunque sepamos que es pecado. Yo he venido, tiempo atrás venía o veía yo al pastor antes de incorporarme aquí. Él me preguntaba, ¿cómo andas? Y yo no fingía. Y yo le decía, no estoy bien, pastor. La verdad tengo problemas porque tengo problemas con el cigarro, con el alcohol, con esto. Y ya le empezaba a contar toda mi vida. Porque yo le contaba a mucha gente, a mi cuñado, igual lo amo mucho, yo le decía, el pastor Pascual es una de las pocas personas a la cual yo le puedo expresar directamente mis pecados tal y cual los cometo, porque yo sé que él no me juzga. Yo le he dicho, pastor, hice esto, hice el otro, hice aquello. Él me dice, no te preocupes, hay cosas peores aún de lo que tú has hecho. Y ni aún con eso Dios no se aparta, porque entonces estábamos viendo la hermenéutica, ¿no? Dicen que Dios no se puede alejar porque Dios está. O sea, Él no se puede alejar. Simplemente nosotros no dejamos de sentir esa parte, ¿no? Yo no había experimentado eso ese día que estaba sacando este estudio. Yo le decía a Dios, pero tú cómo nos amas. O sea, yo entiendo cómo amo a mis hijos. Y yo entiendo que si a mis hijos les pasa algo, yo me sentiría muy mal. Tal vez no se lo expresaría, pero yo me sentiría muy mal. Un día mis hijos, como no viven conmigo, tengo 2 hijos aparte, no los veo muy seguido. Un día se reunieron como hoy los 4 y un día el mayor le pegó al más chiquito. Y créanme, me dolió tanto en mi corazón, no la acción que se hayan pegado,
porque tanto Aarón como Leo se pegan entre ellos y los dos lloran. Pero el saber que mi hijo el mayor le pegó al chiquito, me dolió mucho, porque yo le dije a mi hijo, es que entiende, hijo, ustedes son hermanos. Ustedes son hermanos y su deber es amarse, su deber es quererse, respetarse. Su deber es entender que están el uno con el otro y que se deben de apoyar el uno con el otro. Entonces yo les dije, ese sentimiento yo no lo he sembrado en ustedes. Porque yo, a pesar de que mis hermanos me humillen, a pesar de que mis hermanos me maltraten, a pesar de que me sientan que para ellos yo no sirvo para nada, yo no he dejado de sentir amor por ellos. Llega mi hermano el mayor y él es el que más en toda mi vida me ha humillado. Mi esposa es testigo. Y me ha dicho que no sirvo para nada, que soy inútil, que soy esto, que soy el otro. Y aún a pesar de todo, mi esposa se enoja y me dice, pero es que te lo dice. Y yo le digo, pero es mi hermano. Haga lo que haga, es mi hermano. Yo no puedo llegar y aborrecerlo porque es mi hermano. Dios lo puso a él a un lado mío porque es mi hermano, debo de apoyarle. Oye, si yo puedo apoyar a algún hermano en la iglesia, ¿por qué no voy a apoyar a mi hermano que es en la sangre? Aún por lo que sea. Aunque él no conozca de Dios, aunque él no sepa ni siquiera lo que es la misericordia, ni ser bondadoso, ni ser generoso, aunque él siempre busque lo suyo y sea egoísta para todo, pero para mí es mi hermano y yo debo de amar. Porque así fui yo al principio, antes de conocer a Dios, buscaba lo mío y únicamente satisfacía mis necesidades. Pero Dios fue paciente, Dios supo esperar y Dios supo darnos ese tiempo para entonces decir, ahora es tiempo de rescatar. Amén. Yo no sé si mi hermano en algún momento entienda el amor que yo le tengo a él, que aún a pesar de todas las cosas que hemos vivido, yo le sigo amando. Si él está enfermo, yo voy y lo veo. Estuvo enfermo, cayó en cama un día o 2 días y me dijeron, oye, tu hermano está mal, deja, voy a verlo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Pues más o menos me siento mal. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? O subí como mi padre, lo dializamos todos los días, pues tenemos todo ahí para tomar la presión, para tomar el azúcar. A ver, deja, subo, ahorita vengo a checarte. Mañana vengo temprano antes de que desayunes para revisarte cómo está tu azúcar, cómo está tu presión, para saber cómo vas. Si empeoras, vete al doctor. Y cuando tuvo complicaciones, en una ocasión lo fui a ver, una ocasión tuvo dolores de riñón y me dijo, oye, necesito dinero, es lo que tengo, no tengo más. Entonces, yo a mi hermano le he prestado, no le cobro, mi hermano me ha prestado, a los 3 días quiere que se lo pague. Y yo, toma, ahí está tu dinero. Y si pasaran 8 días y me dijera, préstame y no me lo paga, no te preocupes, ahí está. He aprendido algo, dice que hay que ser generosos. Tengo un cuñado, yo le digo cuñado, es mi concuño, pero es muy entrañable para mí. Y él llega y me dice, oye cuñado, ¿qué crees que voy a necesitar? Eso me agradó mucho, me llenó de mucho placer. Voy a necesitar de tus bendiciones. ¿Por qué? Es que fíjate que la verdad ando muy corto ahorita y voy a necesitar que me prestes una lana, ¿no? ¿Cómo cuánto estamos hablando? Me gustaría unos 500 pesos, pero tal vez sea mucho. Le dije, mira, voy a hacer una cosa, no te puedo asegurar si te presto, ¿no? Pero deja, platico a mi esposa, hacemos cuentas, sacamos todos los gastos y vemos cuánto te puedo prestar o en qué te puedo ayudar. Ok, ese día platico a mi esposa, salimos, ese mismo día nos lo encontramos más tarde, como al mediodía, y yo le dije, le saqué 500 pesos, estamos haciendo una tanda, ¿no? Lo que llaman tanda. Le dije a mi cuñado, él es el que la lleva, tómalo de la tanda, eran 300 pesos, y le dije, no tengo para prestarte, pero los 200 pesos, consérvalos, yo te puedo ayudar. Lo que quiero es liberarte de una carga, no imponerte otra carga. ¿Sí? Le vendí algunas cosas, no me las ha pagado, y llegó un tiempo en el que yo le dije, ¿sabes qué? Hoy vengo a liberarte de esa carga, no me debes nada. No nos debemos nada, todo tranquilo, amigos, como siempre. Oye, pero es que, no te preocupes. O sea, ni aún con lo que me debes, no me ha faltado pan en mi casa. Gloria a Dios. O sea, no, yo eso lo entendí de un siervo, el apóstol Gonce, porque él decía, yo no presto dinero, porque no está bien que prestes dinero. Yo mejor les doy. Toma, en esto yo te puedo ayudar. No te lo puedo prestar, te lo doy.
Y yo tomé eso para mí. Y yo dije, es verdad. Porque el prestar causa una molestia entre nosotros como hermanos. Entonces, la Biblia dice que si lo que has de comer, lo que has de beber, lo que has de ponerte, hace pecar a tu hermano, por amor a él no lo hagas. Entonces, si yo sé que el prestarle a alguien rompe esa amistad que pueda tener con él, mejor no lo hago. Mejor no le presto. Mejor le doy. Tomo. Mejor practico el amor. Practico el amor con mis semejantes. A veces tal vez se malinterprete, pero lo manifiesto más con gente que no conoce de Dios. Gente que sabe que existe un Dios, pero no conoce del Evangelio, no sabe quién es Jesús. Saben que hay una Virgen, saben que hay santos. Pero con ellos platico y con ellos practico el amor. Y con ellos llega, oye cuñado, necesito, sí, cómo no. Oye, necesito que vengas a ayudarme aquí a hacer mi casa el día que tú quieras. Nada más avísame, me pongo de acuerdo, falto a mi trabajo y vengo y te ayudo. No hay problema. Oye, pero no tengo cómo pagarte, no te estoy cobrando. Me estás pidiendo un favor, yo lo estoy haciendo. Le digo, si yo con mi hermano he trabajado semanas sin cobrar y siendo peor que esclavo, ¿cuánto más puedo sacrificarme un día contigo? O sea, no pasa nada. Eso es practicar el amor. Dios diariamente lo practica con nosotros. Dios diariamente muestra su amor con nosotros. Con el solo hecho, yo a veces agradezco con el solo hecho de tener que comer en mi casa. Con el solo hecho de levantarme por la mañana y respirar y saber que Dios está en ese momento, porque dice dice la palabra que Dios sopló en su nariz un espíritu de vida. Con el solo hecho de yo respirar por la mañana entiendo que Dios está conmigo. Porque he respirado la vida, he entendido que me he levantado. Y eso manifiesto a mis hijos. Entonces trato de entender ese amor entre nosotros. Pero ahora vamos a ver qué sucede si no tenemos ese amor, o cómo sabremos si realmente tenemos ese amor de Dios. Vamos a leer Vamos a leer primera de Juan 4, versículo 7. Quien lo tenga, diga amén, y si se puede poner de pie para ver la lectura. Vamos a leer hasta el 10. Primera de Juan, ¿qué? 4, versículo 7. Del versículo 7 hasta el 10. Amén. ¿Me paro? Dice: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Sigo? Sí, ya hasta ahí, amén. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en la propiciación de nuestros pecados. Entonces, el amor directamente viene de Dios. Cuando nosotros no sabemos o no entendemos o no tenemos un sentimiento hacia una persona, no conocemos de Dios. La Biblia te lo manifiesta. La Biblia dice que, o Dios manifiesta que el amor proviene de Él. Y si tú le conoces a Dios, tú vas a tener ese amor. Y si no le conoces, no vas a tener ese amor. Porque Dios es amor. Amén. Entonces, es ahí donde yo les decía, es por eso que diariamente debemos de buscar ese amor. Yo a veces no entendía, ese día que estaba, me puse muy sensible. Mi esposa yo creo que se espantó, porque me dio por llorar. Yo casi no lloro, no me gusta, porque no me gusta mostrar debilidad o una fragilidad.
o sentimientos como tal. Pero ese día me puse a llorar desde que yo estaba leyendo, porque mi hijo, si ustedes lo saben, mi hijo, según la ciencia, claro, según la ciencia, no según mi fe, según la ciencia dice que técnicamente mi hijo está sordo. La ciencia, estudios de audiometría dicen que mi hijo técnicamente está sordo, que no escucha nada, pero algunos que convivan con él se darán cuenta que pareciera que sí escucha. Gloria a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposa, voy a practicar mi fe y voy a rogar a Dios. Y cada que lo vea le digo, Señor, abre sus oídos. Señor, restaura sus oídos, Señor, para que Él escuche todos los días. Yo no lo pido que sea de un día para otro, porque tal vez no tengo tanta fe como para hacerlo de esa forma. Pero permite Dios que todos los días que pasen, mi hijo vaya escuchando cada vez más. Porque yo quiero que sea manifiesta tu fe, sea manifiesta la obra de tu amor, porque tú nos amaste. Y porque nos diste a tu Hijo, y tu palabra dice que si nosotros pedimos algo en el nombre de nuestro Señor, tú nos lo darás, Señor. Y yo diariamente, y estoy en el trabajo y medito en eso. Y cuando leí el mensaje del amor, yo decía, pero es que, ¿de qué manera tú nos amas? Y yo le dije, Señor, permíteme por un instante, por un poco, entender un poco de ese amor. Y ese día platicando con mi esposa, me puse a llorar porque yo le decía, es que yo no había entendido, porque yo les había dicho, el pastor me conoce, y yo le decía, es que yo no me arrepiento con facilidad. Yo cometo algo y digo, ya lo cometí, y arrepentirme es cambiar de dirección antes de cometer el pecado. Pero ya estando ahí en el camino y estando pecando, yo le he dicho a mi esposa, yo no le veo sentido a arrepentirme, porque ya estoy pecando. O sea, ya estoy enlodándome. Lo más que puedo hacer es levantarme y darme la vuelta, entonces sí, tomar otro camino. Pero ya pasé primero por uno. Digo, arrepentirse es cambiar de dirección, literalmente el significado. Entonces, yo cuando arrepentir es antes de pecar, para mí. Pues yo le decía a mi esposa, yo no me arrepiento. Muchas de las cosas o de palabras que han salido de mi boca no me he arrepentido, sean buenas o sean malas. Pero en esta ocasión, platicando con mi esposa, yo le decía, es que hoy he experimentado, no arrepentimiento, sino que mi alma se ha afligido, a causa de lo malo que hice, porque yo tampoco lo había experimentado. Los que no me conocen o los que no conocen a mi hijo como fue, el pastor tampoco conoció la vida que él llevó antes, pero hay testimonios de algunas personas que conocen cómo yo eduqué a mi hijo el mayor, al que según la ciencia dice que no escucha. Yo lo maltrataba mucho, yo lo golpeaba mucho, yo era una persona muy iracunda, no me podía controlar con él. Y yo le veía, y cada que le veía tenía ganas de golpearle. Y cada que lo veía tenía ganas de maltratarlo. Y cada que lo veía no podía contener mis impulsos y lo agarraba y le daba y no me interesaba. Un día sentándome con él, yo desesperado porque yo no sabía por qué tenía ese instinto con él, muy violento. Yo no sabía, no entendía por qué. Yo decía, es que no es mi naturaleza ser violento, pero con él no puedo evitarlo. Con él yo lo veo y tengo ganas de maltratarlo, y tengo ganas de castigarlo, y tengo ganas de sonármelo, y lo hacía todo eso. Pero yo no entendía por qué. Ella lloraba y ella me suplicaba y me decía, es que, ¿qué pasa contigo? Y yo le decía, no lo sé, simplemente lo veo, me da coraje y le pego. No entiendo por qué razón. No entiendo por qué lo maltrato tanto, ni siquiera yo lo sé. Le dije, pero tú ten fe en Dios, yo voy a hacer mi parte y le voy a rogar a Dios. Un día platicando con Dios, porque me sentía frustrado, yo le decía, ¿por qué yo tengo ese sentimiento por él? ¿Acaso es que no lo quiero? ¿Acaso es que realmente no siento nada por él? Y en ese momento se acercó mi hijo y me miró y me dijo, agáchate. Yo me agaché cuando lo vi. Él todavía no hablaba, todavía ni sabíamos siquiera que según la ciencia no escucha. Y él se acercó a mí y me hizo que descendiera a ponerme en su lugar, y me senté en el piso y él se acercó y me abrazó y me dio un beso, algo que en un año no había pasado.
Porque él ni siquiera, mi esposa es testigo, él me veía llegar a la casa y se echaba a correr y se metía debajo de la cama. O abrazaba a su madre y nada más me veía y se escondía porque no me quería ver. Y hacía bien porque yo lo veía y me llenaba de coraje. En un momento yo le dije a él, esa ocasión platiqué con él y le dije, hijo, créeme en el corazón, hijo, que yo quisiera quererte, créeme, que yo quisiera poder sentir afecto, sentir amor por ti, pero no sé cómo hacerlo. Yo te veo, me da coraje y tengo ganas de pegar. Pero yo le decía a él, pero tú ruega a Dios, tú pídele a Dios que Él me cambie a mí, porque yo no sé cómo hacerlo. Un día sucedió que yo le iba a pegar, como siempre. Y me acerqué a él y ya le iba a dar y él me puso la mano y me dijo no, porque a Dios no le gusta. Gloria a Dios. Y en ese momento mi corazón se quebrantó y yo le dije, sí es cierto, hijo, tienes razón, porque a Dios no le gusta. Y yo siempre he predicado que si a Dios no le gusta, no lo puedes hacer. En ese momento mi hijo me dio el entendimiento y dije, es verdad, hijo, a Dios no le gusta. Y me levanté y le dije, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Porque yo no había entendido esa parte. Alguna vez una persona me dijo, en él precisamente, en Él vas a entender lo que es el amor. En Él lo vas a entender. Yo no sabía sus palabras. Y yo tal vez en ese momento las recibí como palabras solamente. Pero cuando vi que lo maltrataba y lo maltrataba y lo maltrataba, y doy gracias a Dios porque mi esposa fue paciente y no me abandonó. Yo creo que mi esposa o tenía mucha fe, o Dios le hablaba, o voy a hacer una expresión no con el afán de ofenderla, pero o tal vez era muy ciega, muy tonta y no quería dejarla. Pero no me abandonó. En ese tiempo ya estaba embarazada de mi hijo, el más pequeñito. Y ella tenía miedo porque decía, van a ser él. Y si lo maltratabas, ahora que tienes uno más pequeño para cuidar, lo vas a maltratar aún más. Pero cuando nació el pequeño, vino una transformación. Porque empecé a portarme bien, empecé a quererlo. Empecé a abrazarlo, empecé a darle de besos, empecé a instruirle. Porque yo le dije a mi esposa, yo no quiero sembrar en mi hijo el pequeño lo mismo que yo siento. Yo no quiero que esa maldad, porque se puede expresar así, no quiero que él la tenga. Porque entendía lo que dice la Biblia. Ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, de los que le aborrecieron. Entonces yo entendía, yo decía, no, porque mi maldad, yo no quiero que Dios la visite en él. Yo necesito deshacerme de esa maldad, quebrar todas esas cadenas para que mi hijo no la reciba. Porque ellos van a crecer, son hermanos, ellos van a entender. Entonces comencé a quererlo, comencé a estimarlo. Y hoy les puedo decir, para la gloria de Dios, Él es uno de los que más me sigue. Él es uno de los que a donde yo voy, Él va conmigo. Él me dice, vamos a trabajar, yo me lo llevo. Pero yo no entendía que hasta apenas esos días yo le decía a mi esposa, hoy realmente he experimentado el dolor de lo que hice. Porque yo no había sentido un dolor. Yo no había experimentado dolor alguno por los maltratos que me pude haber hecho. Hoy, cuando yo le dije, Dios, permíteme sentir un poco de ese amor, se me vinieron a mi mente y en mi corazón llegaron todos esos maltratos. Todos, desde el primer día que llegó él, hasta que lo fui viendo, hasta el día que dejé de maltratarlo. Y todo eso se me acumuló en un solo momento y no pude soportarlo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? En verdad hoy me duele, en verdad hoy me aflijo porque hoy entiendo cuánto daño le hice. Yo no lo había mirado así. Pero a veces le digo, pedimos mal. Yo quería sentir un poco de ese amor de Dios, pero Él me hizo sentir el amor que Él tiene para nosotros, aunque lo lastimamos.
Aunque nosotros pecando le demos de flagelazos, cada vez que tú pecas, flagelas a Dios otra vez, flagelas al Señor Jesús. Cada que yo no entendía, cada que yo levantaba la mano con ira para maltratarlo, yo no entendía que en ese momento yo estaba flagelando porque estaba pecando en ese momento. Dios me hizo entender esa parte del amor. Y créanme que es lo que yo quisiera compartirles a ustedes, lo que quisiera que entendamos todos nosotros. El amor no solamente es una expresión o un sentimiento como tal, es toda una vida, es todo un entendimiento, que el amor todo lo puede, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque yo creo que el amor de Dios se ha manifestado en mis hijos o en todos nosotros. Porque mi hijo, yo creo que aún a pesar de cada golpe que yo le daba, él esperaba. Él era paciente, y era paciente, y era paciente. Y la gente que veía a mi esposa le decía, demándalo. La gente que hablaba con ella y veía a mi hijo decía, demándalo. Y sepárate de él, y déjalo. Y el otro y aquello. Pero mi esposa, yo no entiendo, aún hasta el día de hoy no he comprendido por qué razón ella estaba conmigo. Pero aún así ella supo esperar. Y llegó el entendimiento y comprendí que ese amor con el que Dios nos ha amado es exactamente algo similar a eso. Es similar a ese amor que nosotros podemos tener. Decía la Biblia, nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Pero nosotros, yo entendía eso. Yo a Leonel, aún siendo yo malo, yo le enseñé. Lo forcé a caminar, lo forcé a ir al baño, lo forcé a comer solo. Porque yo le decía a mi esposa, y tal vez escuchan mal estas palabras, pero la interpretación o el objetivo que yo tenía no es malo. Yo le decía, es que mi hijo, si no escucha, no quiero que él dependa directamente de nosotros. Yo necesito que él sea independiente y que él pueda hacer sus cosas. Y hoy lo veo que todos esos maltratos tal vez fueron mal enfocados, pero tuvieron un fruto, aún siendo malos, sabemos dar buenas cosas. Porque hoy mi hijo, si se levanta él, tiene 8 o 9 años, y se levanta él, me dice, tiene hambre, él va, ve la estufa y va, llena su pocillo, lo pone en la mesa, le prende a la estufa, espera que hierva, le apaga, agarra un trapo, se sirve y se prepara su café. Y va y busca su pan y le dice a su hermano el más chico, levántate porque ya está el café en la mesa. Y mi hijo se levanta y ya ve el café, da gracias a Dios por los alimentos y come. Y nosotros tal vez podamos estar todavía ahí extendidos, pero mis hijos ya se proveyeron. Entonces para mí eso es bueno, eso es un fruto. El fruto de todo esto es que entendí la palabra cuando dice aquí en Ezequiel 11, versículos del 18 al 20. Amén, alguien que lo quiera leer en voz alta. ¿11 qué, perdón? Ezequiel 11, versículos 18 al 20. Ezequiel 11, 20. Amén. Al 20. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Amén. Hasta este punto quise llegar. Pasado todo esto, yo entendí, cuando experimenté esa parte, que Dios, aún nosotros, siendo pecadores, quitó ese corazón malo que teníamos nosotros y nos puso uno bueno. Amén. Nos dio un espíritu nuevo, nos dio un corazón nuevo, un corazón que siente. ¿Sí? Y entonces, eso te va a ayudar a entender cómo es que vas a amar a tus hermanos. Eso, espero que esto que les haya regalado hoy haya sido de bendición. En lo personal me fue muy provechoso. Toda la semana estuve meditando en él, toda la semana estuve caminando por las calles con todo respeto, viendo a los indigentes, viendo a la gente que pide y tratando de entender cómo es que Dios nos ama. Y Dios nos ama tal y cual eres, pero no ama a tu pecado. Dios te ama a ti porque Dios a ti te ha formado, pero no ama lo que eres. No ama tu pecado, no ama lo malo que haces. Dios te ama a ti, por eso dio la vida, por eso envió al Señor Jesús, para el perdón de nuestros pecados, para que nos arrepintamos. Amén. Y le conozcamos. Así es que yo ruego a Dios que el Señor les guarde y el Señor nos renueve en nuestro corazón. Amén. Nos renueve. Amén. Nuestro espíritu. Por eso hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Dios nos dé un espíritu nuevo y entendamos que el caminar como hermanos no solamente es decir soy hermano porque voy a una iglesia, soy hermano porque conozco del evangelio, o porque soy hermano en el evangelio. No, ser hermano no es solamente ese concepto. Ser hermano es tomar de la mano a aquella persona que tiene necesidad y decirle estoy aquí, te puedo ayudar. ¿Sí? Y practiquemos la generosidad, la bondad de la que habla Dios con amor. Si habláramos de otras manifestaciones del amor, vendríamos a otras cuestiones de disciplina. Pero Dios quiere que entendamos que el amor de ahorita, el amor que se manifiesta, sea un amor de entre hermanos, sea un amor de filial, como viene el concepto, ¿no? Un amor fraternal, un amor con el cual Dios nos ha amado y nos amará todo el tiempo. Y que nuestra corrección de pecados hace que el amor florezca, porque la palabra dice que por la abundancia, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfría. Eso es lo que dice la Biblia. Porque mi amor
su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, yo seguiré aquí, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón.